Muy buenas tardes, amados amigos, hermanos, teleaudiencia en general, que semana a semana han estado abriendo sus corazones, sus casas, su lugar de trabajo para recibir unos pensamientos que de lo más profundo de nuestro corazón llevan un mensaje, pero un gran deseo de que aquel sueño que todos hemos tenido de alcanzar una vida de prosperidad, de éxito, una vida bien fundamentada, con una sólida dirección, de tal manera que tengamos los mejores resultados y podamos vivir en ese mundo que tanto anhelamos y que es un sueño y que ha costado bastante o mucho tiempo y mucho esfuerzo en la parte humana, pero el Señor ha dicho: no por nada estéis preocupados o afanosos, porque yo soy el que fundé, el que hice todas las cosas sobre la faz de la tierra. Y en esta tarde yo vengo pues muy motivado. He recibido un caluroso mensaje de parte de Dios. Y Él dice: cuando nosotros ponemos toda nuestra fe en Dios, escuchen bien, cuando nosotros ponemos toda nuestra fe, cuando nosotros creemos totalmente en Él, dice, todas las bendiciones de parte de Él vendrán a nosotros. Repito, cuando ponemos toda nuestra creencia, toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Dios, Él viene y pone todas sus bendiciones en cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esas bendiciones? Pues precisamente que seamos prosperados en todas las cosas, como tiene salud tu cuerpo, como tiene salud tu alma, y como en todo lo demás tú tienes prosperidad. Dios no tiene límites para bendecirnos. Entonces, en esta mañana yo quiero agregar una gotita más de esto que estoy hablando, y es de poner la plenitud de nuestra creencia en Él, para que nosotros recibamos todas esas bendiciones de parte de Él. Sin embargo, hay muchas razones de peso para ocuparnos en este tema del cual yo me estoy ocupando, y dada su importancia o dada su relevancia, hoy quiero ocuparme precisamente, si el tiempo me da, en algunas de las razones de mayor peso que nosotros debemos vivir para alcanzar ese sueño que nosotros tanto anhelamos. Si estas razones son de tal peso en nuestra vida que tienen que ser establecidas en los profundos de nuestro corazón, entonces yo creo que tenemos que dedicar un pequeño tiempo y dedicarlas para considerar cómo nosotros podemos alcanzar una salvación de no ir al infierno. Quiero decirles que el infierno es real, pero el mundo no se termina. La vida sigue aquí. A pesar del ir a la tumba, nosotros seguimos de una manera eterna, más y más y más adelante. Entonces, nosotros tenemos que considerar estas razones que voy a poner en sus corazones y en sus mentes a continuación, porque es lo que nos va a llevar a una vida exitosa en este mundo. Porque ustedes no pueden ser salvos o libres del infierno. Ustedes no pueden pelear sin tener una fortaleza, pero esa fortaleza es una fortaleza de fe. Ustedes no pueden tener señales o direcciones que los lleven al lugar seguro y no se desvíen de los rieles del tren por donde van. No pueden dejar de ser victoriosos, y no pueden alcanzar todo esto si no agradamos a Dios. Y lo que lo agrada a Él es precisamente ver en nuestro corazón esa profunda creencia o fe que produzca un estilo de vida que nos traiga a nosotros nuestro mejor comportamiento, y nuestras tareas sean las adecuadas y en línea con la voluntad perfecta de Él. Entonces, bajo esa premisa, voy a mencionar a continuación algunas de las razones que nosotros tenemos para alcanzar esa plenitud, de tal manera que tengamos también como respuesta una plenitud de las bendiciones de Dios para nosotros. Y la primera razón es que la Biblia o Dios ha dicho, inspirando a muchos hombres, y dice: mas el justo por la fe vivirá. Está hablando de la fe
o de la forma en que nosotros debemos comportarnos frente a Él, creyendo y teniendo confianza en que Él es real, es verdadero. Pero ¿cómo es que nosotros lo agradamos a Él para que produzca los resultados que nosotros esperamos? Y esto que estoy hablando del justo por la fe vivirá es el punto de partida de la clase de fe que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos. Esta es la clase de fe que mueve la mano de Dios. Y hay principios involucrados en la operación de fe. Y para ser exitosos cada uno de nosotros es necesario saber cuál es el terreno por donde estamos caminando para que podamos participar con Él en la obra que Él hace en nuestra vida, de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra. Pero estos principios muchas veces la gente no los entiende porque se quieren ir por otros lados, quieren ir por el punto de vista religioso y ahí no están involucrados estos principios en la operación de la clase de fe que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces yo quiero dejar claro en esta mañana de lo que estoy hablando, ya que hay un uso correcto de fe, y eso es lo que yo quiero, o de clase de fe, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Compartir de la clase de fe que Jesús en tu ministerio, o en el tiempo que pasó por esta tierra, lo que Él usó, los recursos que Él tuvo. Él habló a una tempestad y la tempestad se aplacó. Esa es la fe que Él usó cuando levantó a un muerto de la tumba como fue Lázaro. Esa fue la clase de fe que Él tuvo cuando Él sanó al ciego Bartimeo. En otras palabras, la clase de fe que mueve la mano de Dios, y para no generalizar la palabra, yo quisiera decir que la palabra justo, que es la que Él menciona muchas veces, debemos de tomarla del original griego que está en el original de la palabra de Dios, y que significa justo es aquellos que están a cuentas con Dios, y no es que le deban nada, sino que están a cuentas en cuanto a fidelidad, en cuanto a confianza y a otras formas. Entonces, nosotros somos justos aquellos que hemos sido declarados estar a cuentas con Dios por los méritos y la aceptación de la sangre derramada en el Calvario por Jesucristo, que fue derramada por cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que decir que aquellos que han sido declarados justos tienen que vivir por fe. Y esto es muy importante porque Dios lo que nos está diciendo es de parte, ¿cuál es el propósito que Él ha planificado para que nosotros alcancemos y mantengamos y corramos en esa vida de fe? Por tanto, es obligatorio saber cómo es que esta creencia o esta fe es que funciona para que nosotros podamos vivir de una manera exitosa. Y si Él dice que el justo vivirá por la fe, estamos diciendo que nuestra fe, la que nos guía, la que nos dirige, es la que va a actuar de una manera tal que está en línea con lo que Dios ha declarado a través de su boca. Y por eso Él ha dicho en su palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todas las cosas te vayan bien. Entonces, no solo por obediencia, no solo por amor, sino porque estamos seguros nosotros de la valiosa sabiduría que Dios ha impreso en cada uno de los autores que han escrito este legado a nosotros. Y esta es la seguridad de la herencia que nos ha dado para caminar en nuestro camino. Entonces, nosotros como hijos justos, estando a cuentas con Dios, que no tenemos nada, porque Él espera la sanidad espiritual, la santidad en nosotros. Y si de esa forma es como nosotros lo vamos a agradar. ¿Cómo nos agrada un hijo o un niño a nosotros? Cuando está bien portado. Cuando nosotros le damos una respuesta positiva a lo que Él viene, un hijo, a pedirnos a nosotros. Al hijo que es bien portado, que se conduce en la manera que le hemos enseñado, nosotros le correspondemos.
bendiciéndole y dándole todas las cosas que Él requiere para el curso de su vida. Entonces, esa es la primera razón por la que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con una profunda fe desde lo más profundo del corazón. Y yo dije, voy a hablar mucho de fe, porque en la Escritura el apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Una planta la ponemos en una macetilla, pero tenemos que regarla a diario. ¿Para qué? Para que ese proceso de germinación hasta producir lo que la semilla que pusimos ahí dé su fruto. En nuestra vida es igual. Nosotros tenemos que regar y tenemos que regar y tenemos que regar lo que fue sembrado al oír y al oír y al oír por la palabra de Dios. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Pues a una segunda razón, que es la que quiero mencionar, y es la segunda es la salvación del pecado en que hay en nosotros o que ha habido en nosotros, y la consecuencia del castigo eterno. Mejor dicho, cuando venimos a Él, Él nos puede eximir de esa consecuencia de no ir al infierno, a un castigo eterno. Y por su gracia o por el regalo, por el favor de Él, por su misericordia, Él puede evitar que nosotros vayamos a un camino que no es el que es de su agrado. Entonces, yo los invito, o mejor dicho, les voy a leer aquí lo que dice la palabra de Dios por medio del apóstol en el libro o en la epístola de los Efesios capítulo 2. Y él dice, porque por gracia, o sea, de manera gratuita, ustedes son salvos. ¿Por medio de qué? De la fe, de la razón de la cual me estoy ocupando esta tarde. Y esta es una fe que no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él vino a vivir en nosotros. La potencia más grande sobre la faz de la tierra vino a vivir sobre nosotros. Y dice en 1 Corintios 3:16, y vosotros no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, lo cual dice que al ser nosotros templo, Él mora, Él vive aquí. Y lo único que tenemos que hacer es hablar con Él, es pedirle a Él, como cuando un niño le pide a su madre o a su padre una galleta. De la misma manera, tenemos que ir a hablar con Dios que mora dentro de nosotros. Y no es que tengamos que gritarlo si Él vive aquí adentro. Le podemos hablar de una manera suave, amorosa, respetuosa, etc. Y yo no tengo tiempo, pero les podría contar los grandes testimonios de los desafíos que he tenido que enfrentar en mi vida, donde he visto la majestuosidad, he visto la grandeza de un Dios que me oye porque vive cerca de mí y que está dispuesto que si yo estoy en una condición de justicia frente a Él, si estoy a cuentas con Él, de no deber nada, es decir, de no tener nada en contra de Él, Él ha quitado todo lo que es la ira de parte de Él. Entonces, aquí dice, en esta porción que acabo de leer del capítulo 12, verso 8, que por gracia nosotros somos salvos, por gracia Él nos libra de ir a un camino que nos lleva al infierno, por no estar de acuerdo con Él, sino por rechazarlo, incluso por llegar a apartarnos y a lo mejor odiarnos, ¿verdad? Pero esto es algo que es un regalo de Dios que está en nosotros. Él ya nos lo dio. Dice en Efesios capítulo 1 que desde antes de la fundación del mundo Él puso esos tesoros, esos deseos dentro de nosotros para que nosotros tengamos una vida plena. Pero una vida donde no tengamos que correr tanto, donde no tengamos que cansarnos y sudar tanto. Pero este regalo que Dios nos está dando, dice en esa misma porción de la Escritura que me estoy refiriendo, que dice que esto no es por obras, no es por tu esfuerzo, no es porque sudes tanto, para que nadie de ustedes se gloríe o piense que es por su fuerza. Esto es un regalo que Dios nos dio. Entonces, cuando la Biblia dice que el ser humano se encontraba perdido, como una oveja de todo, huyendo por todos sus delitos y en pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y el que no conoció pecado, dice la Escritura, se hizo pecado por nosotros. El que no había cometido nada malo, al que no le encontraron nada, el que era justo, pero lo señalaban como injusto, vino aquí
a poner su cuerpo por ti y por mí y por cada uno de los que nos están escuchando. Y dice en un libro que está en el Antiguo Testamento, capítulo 53, dice que Jesucristo fue despreciado, fue desechado entre los hombres, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nosotros escondimos de él el rostro, y él fue vituperado, fue despreciado cuando pasó por esta tierra. Delante de todos los soldados que lo llevaron, era como una oveja que lo llevaron y pasó en medio de los soldados romanos, los que lo golpearon, los que lo menospreciaron, pero él no abrió su boca. Pero a través de ese sacrificio donde él fue llevado, Dios nos manda a nosotros ahora que de tal manera él nos amó a nosotros, que si nosotros ponemos nuestra fe delante de él, en lo que históricamente es el sacrificio de la cruz, ponemos nuestra fe en ese sacrificio, y esa fe no es una fe ciega, sino que está basada en algo real, que es Jesucristo. Y no nos perdamos más, no desperdiciemos más el buen camino para ir a la vida eterna. Porque quiero decirles, el fin de esta vida, el final, no está próximo a irnos, ni está cuando uno llega a la tumba. Nosotros seguimos de largo por la eternidad hasta que lleguemos a un momento en que empezaremos una vida milenial juntamente con él. Incluso dice la escritura de Apocalipsis que gobernaremos con él allá a lugares que ni siquiera han sido descubiertos, constelaciones que no tienen nombre. Nosotros llegaremos a gobernarlas y a participar juntamente con él el dominio y la conservación y el gobierno de todas cosas. Pero él hace 2000 años pagó por nuestros pecados, y en vista de todos aquellos, de aquellos que han sido separados de Dios, Dios nos regala por su gracia. Y la palabra gracia no se encuentra en ninguna de las religiones que nosotros podamos mencionar. La palabra gracia solo podemos adjudicarla a las Sagradas Escrituras. Dios nos dio la gracia como un regalo sin mérito alguna, sin obra alguna, la salvación, para que después de que tengamos o alcancemos esa salvación, nosotros vengamos y produzcamos buenas obras que son el fruto de la salvación. Porque la fe no se justifica porque nosotros hagamos obra alguna por nuestro esfuerzo, por las obras. Las obras no lo saben. Sin embargo, las obras sí demuestran o manifiestan que nuestra vida ha sido cambiada. Y ha sido cambiada porque la gracia ha venido a nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa cuando la gracia, como consecuencia de mi fe en Dios, viene y transforma mi vida? Yo soy otro hombre. La vida con mi esposa, la vida con mis hijos, la vida con mis negocios, la vida con el dinero cambia. Dios cambia todas las cosas en todos sentidos. Y si decimos nosotros ser cristianos y nuestra vida no ha sido cambiada y somos el mismo que éramos hace 2, 3 o 5 años, esa fe no es la fe de Dios, esa es la fe de los demonios. Así dice Santiago 2:19, que hasta los demonios creen y tienen una fe, y ellos demuestran obras. Pero si no son las obras que agradan a Dios, nosotros no tenemos una fe que sea de Dios. Entonces, la fe que nosotros tenemos, o la fe que nosotros ponemos en Cristo, es la fe que nos lleva a la salvación, que realmente ha podido transformar nuestra vida y que ahora vivimos para Él con el único propósito que tenemos de seguir lo que Él nos dice y nos conduce en esta vida. Toda la salvación de nuestra alma es un regalo de Dios. Fue por gracia, por un regalo inmerecido, una forma inmerecida. Y eso quiere decir que nosotros no lo merecíamos. Está claro que nosotros recibimos perdón de nuestros pecados
de una manera gratuita por un favor de Dios. Y fue así como comenzó nuestra vida cristiana. Y hay algo muy importante acerca de nuestra salvación, porque por medio de la salvación se produce una transformación en toda nuestra alma. Y escuchemos bien, el alma es la fuente de todo conflicto. Ahí en el alma es donde está nuestra arrogancia en lugar de la humildad. Ahí está nuestra dureza en lugar de la misericordia. Ahí está nuestra impaciencia en lugar de la paciencia, etc. Pero cuando nos dice que nosotros somos salvos por gracia, nos está diciendo que toda la salvación de nuestra alma es un regalo de Dios y fue por esa forma gratuita, inmerecida de parte de Dios, ya que no lo merecíamos, que comenzó nuestra vida con una vida que no termina. Por eso decimos que la salvación es eterna, porque tenemos una vida eterna aún después de la muerte. Así que continúa por la eternidad y por ello dice Dios que hay una vida eterna. Paso a mencionar una tercera razón por la que nosotros tenemos que estar empapados de la fe. Nosotros tenemos que dar una buena batalla, la batalla de la fe. Y nosotros en la epístola a Timoteo capítulo 6 verso 12 nosotros encontramos que nos inspira el autor y nos dice: pelea la buena batalla de la fe, obedeciendo, escuchen bien, obedeciendo lo que se te ordenó, manteniendo una conducta pura hasta la venida del Señor Jesucristo. Pelear la buena batalla de la fe es mantenernos firmes en lo que su palabra nos dicta, nos dice, y el poder del Espíritu, considerando muertos todos aquellos razonamientos o sentimientos que nosotros tenemos que son de una manera humana. Miren lo que Dios dice en 1 Timoteo acerca de nuestra batalla. Esta se logra con el poder y los resultados son estos. En 6:17 dice: a los ricos de este mundo nos dice que no sean altaneros, que no tengan su esperanza en sus riquezas, que esas riquezas no son seguras. La seguridad está en Dios, dice, quien es quien nos da todas las cosas en abundancia para su provecho. Entonces, eviten asimismo, dice, las palabras mundanas, las discusiones inútiles. Y más adelante dice en el verso 12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra hombres, contra pastores, contra autoridades, ni contra seres humanos, sino que es contra los poderes infernales de las tinieblas en las regiones celestes. Aquí está hablando de los seres espirituales que constantemente están tratando de moldear a cada uno de los creyentes a su imagen, a fin de que dejen el compromiso que nosotros a veces o muchas veces hemos adquirido con la fe de Dios. Pero Pablo nos ordena, y en una epístola de Santiago 4:7 nos dice: sométanse o someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero no dice pelea, sino resistid al diablo y huirá de vosotros. La victoria de Cristo sobre el diablo en el desierto se obtuvo mediante la sumisión al Señor y su fe en ese mismo Dios. Entonces, someternos es reconocer que solos con nuestras fuerzas no podemos. Y ponemos nuestra confianza entonces en el Señor, tenemos nuestra fe en Él, de que Él nos cuida, de que Él nos defiende, de que Él nos respalda, que Él tiene todo el poder necesario y la autoridad y el gobierno para que nosotros podamos salir adelante. Jesús dijo en el desierto, cuando el diablo lo fue a tentar, le dijo: yo no dependo solamente de lo que dice el hombre, de lo que el hombre tiene, sino de toda palabra o toda disposición que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Y esto lo dijo porque está declarado en el libro de Deuteronomio capítulo 8 y verso 3.
Porque no hay cosa más aterradora para el enemigo para el enemigo que un cristiano verdadero. Eso es lo que hace temblar al enemigo. Y lo hace temblar cuando ve la voluntad de Dios de una manera firme en nosotros, dependiendo con fidelidad y en santidad a través de una vida. Es lo que verdaderamente hace huir al diablo. Cuando Él ve nuestra fidelidad, cuando Él ve nuestra confianza en Dios, Él va a huir de nosotros. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que resistirlo y no estar peleando con Él. Nuestro papel entonces para resistir es una vida de sumisión, es una vida de dependencia y declarar como lo declaró el Señor. Él dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando venga la tentación. Tenemos que resistirlo diciéndole: yo no te obedezco porque mayor es el que está en mí que el que está lo que tú representas. Y él tendrá que huir. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios vive dentro de cada uno de nosotros como cristianos. Y Él permite que cada uno de nosotros seamos equipados con una armadura que se denomina la armadura de Dios. Comenzando con un casco que resguarda nuestra cabeza y una coraza de justicia que protege nuestros corazones, ya que la justicia es Cristo Jesús. Entonces Lucas 10:19 dice: aquí yo les doy potestad, poder para caminar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del mal. En otras palabras está diciendo, porque la Biblia no dice nada de pelear, sino está diciendo: resiste, echa afuera todo demonio en el nombre de Jesús, porque no tenemos que pelear. Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, llevó la pelea y lo resistió y lo venció por nosotros, lo cual nos ha dejado libres y nos deja tranquilos. Termino yo haciendo una pequeña oración porque el tiempo se me ha ido, pero quiero juntamente con el que me quiera acompañar decirle: Padre nuestro, gracias por tu gran anhelo aquí en la tierra, de que tengamos toda abundancia a través de tu gracia por medio de la fe. Realmente entendemos que de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo a entregar vuestras virtudes a cambio de todos nuestros pecados y transgresiones. Señor, no podemos más que reconocer nuestra pequeñez frente a tu grandeza, tu misericordia, tu amor y tu gracia para con nosotros. Te alabamos, te adoramos y pedimos multiplicar nuestra fe, tu misericordia en nosotros, y toda la honra, toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, Señor, fluye desde este lugar, Señor, y cada uno sale como un hombre y una mujer diferente para honrarte a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.